Ay, este video va a ser largo. Creo que hasta este punto mínimo una vez han visto o leído alguna que otra queja sobre el realismo, la lógica o la coherencia en los videojuegos. Desde quejas comprensibles hasta otras que solo dejan en ridículo a la persona. De ahí saliendo el meme que algunas personas usan como argumento. El imparable, el irrefutable, el indiscutible. Son juegos, mijo, no esté chingando. Bueno, este meme es más popular por referirse a las caricaturas, pero eso no es relevante ahora. Pero, ¿realmente es tan estúpido criticar la lógica en un videojuego? Bueno, veamos qué tanto lo es. Sin nada más, comencemos. Puede que parezca algo tonto empezar con esto, pero créanme, es necesario definir la lógica antes de empezar. Así que, ¿qué es la lógica? Pues, la lógica es una ciencia formal que se ocupa del estudio del razonamiento, en particular de la evaluación de argumentos. Se centra en determinar qué argumentos son válidos y cuáles no, utilizando para ello un conjunto de reglas y principios, en donde también entra la coherencia, la cual se refiere a la relación lógica y consistente entre diferentes partes de un todo. Si bien en un inicio suena a que son básicamente los mismos, si analizamos mejor, nos daremos cuenta que la coherencia se basa más en la lógica establecida en un universo hecho por el autor, a diferencia de, por ejemplo, el realismo, que busca representar de forma objetiva la realidad. Y si alguien se pregunta por qué uso el término de lógica si es algo más filosófico y matemático, es porque ya sea directa o indirectamente, tiene relación con los dos temas principales que vengo a tratar. Por lo que para simplificar, y por si acaso no llegan a confundir el motivo del video, pues uso este término para facilitarnos más las cosas. Muy bien, ahora para darles un ejemplo de diferenciar la coherencia con el realismo, hablemos de The Last of Us, juego ambientado en un mundo post-apocalíptico debido al incidente del hongo Cordyceps, el cual causó una pandemia que condenó a la humanidad. Bajo esta premisa, tomemos en cuenta la lógica de la infección, la cual desde un inicio nos muestra una premisa en donde el hongo Opio Cordyceps evolucionó a tal punto en el que afecta a los humanos, donde aparte de sus cualidades básicas, también transmite el hongo a través de la saliva. ¿Esto es realista? No, ya que es una evolución muy exagerada del hongo, en donde ni se nos da un indicio o una premisa de una exagerada evolución antes de la pandemia. Aunque bueno, pedirle a Naughty Dog que profundice en la infección es el equivalente a pedirle que no meta cosas progre en el juego cada 2 segundos. Sin embargo, ¿es coherente con la lógica del juego? Pues sí, ya que se nos presenta como algo inusual, además de que en ningún momento se contradicen los efectos del hongo en el primer juego, ya que incluso en la parte final, Ellie debe morir porque necesitan su cerebro para conseguir una cura. Con esto ya entienden más o menos a lo que quiero llegar con este video. Así que evaluemos qué tan importante es la lógica en los videojuegos. La cual sí lo es, pero depende mucho de lo que busque el autor. Como un ejemplo de eso, tenemos a Red Dead Redemption 2, juego que sobra mencionar lo realista que es. Digo, varios de ustedes han visto mínimo una vez uno de los detalles realistas de este juego. Red Dead Redemption 2 es ese tipo de juego que sí vale la pena mencionar si algún detalle notable no es realista o coherente por lo menos. Hasta que llega el queridísimo cuestión de gameplay. Oh Dios, esto no va a ser bueno. La cuestión de gameplay son esas cosas que en un inicio podríamos cuestionar su lógica como tal, hasta que nos damos cuenta que son simples elementos que solo cumplen las preferencias o facilitan a la hora de divertir al jugador. La cuestión de gameplay ha evolucionado a tal punto que para algunos juegos ya no es una excusa para hacer cosas ilógicas. Más bien, comúnmente se toma como un argumento en juegos que, sencillamente, no te los deberías de tomar tan en serio. El mejor ejemplo de esto es el primer Super Mario Bros. ¿Qué? Sí. El primer Mario Bros. Es el mejor ejemplo para estos dos elementos que te mencioné anteriormente. Es más, si analizamos toda la saga de Mario en 2D, nos daremos cuenta que lo que menos importa es la historia, siendo un punto clave para saber que estos juegos no son para que rebusques cosas ilógicas como
¿Por qué cuando comemos hongos Mario crece en vez de estar bajo alucinaciones o ser envenenado? ¿Por qué las tortugas nos hacen daño? ¿Por qué hay tantas monedas de un valor posiblemente alto en las alcantarillas? ¿Por qué es posible que Bowser pueda tirar martillos sin usar sus manos? ¿Cómo todos los peces logran saltar tan alto fuera del agua? ¿Cómo una abeja, o no sé, no tengo ni idea de lo que es la Kitu, pueda tirar puercoespines sin ningún problema y siquiera levantarse así de rápido de una caída del tamaño de un castillo? ¿Cómo los hongos marrones tienen patas, le crecieron ojos y tienen forma de ¿Pen? Suena estúpido, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una saga que en la mayoría de entregas trata de rescatar a una princesa que es secuestrada por el enemigo de turno. Mario Bros es el mejor ejemplo para decir, son juegos mijo, no está chingando, porque lo que menos importa es la lógica, y solo busca divertirte con la creatividad y jugabilidad. Esta última es cuestionable, pero estamos hablando de un juego de hace más de 30 años, así que no nos molestemos. La lógica es algo que podemos criticar cuando hay bases sustentadas, como casi cualquier crítica. Cosas como la cuestión de gameplay, la coherencia del mundo o la seriedad del mismo, son puntos que se deben de tener en cuenta para saber qué tan ridículo es criticar la lógica de un videojuego. Para darles una idea, ¿cuál es la diferencia entre estos dos videos que he hecho en el pasado? ¡Ninguna! En ambos pierdo mi estabilidad mental. Que en uno hago todo por simple entretenimiento, mientras que en otro busco analizar y argumentar la crítica bajo la coherencia de la historia, y ver cuáles son los puntos positivos y negativos del tema a tratar. Porque, seamos honestos, es bastante tonto cuestionar por qué el personaje puede ponerse fuego en la cabeza o cosas por el estilo. En los pocos casos que mínimamente me tomo más en serio esta sección, es cuando se tratan de cosas que perfectamente podrían cambiar y que perjudican al jugador injustificadamente, como sería la recarga de la escopeta y revólver, cosa que desbalancea bastante las armas. Y si se dan cuenta, esto critica más al gameplay que al realismo del juego. Por este tipo de cosas siempre sucede la típica incoherencia de que una bala afecta más a un personaje en una cinemática que en el gameplay, porque por más realista que sea morir de un disparo en la cabeza, se volvería molesto y hasta injusto perder de esa manera, y dependiendo del género, esto puede ser más o menos perjudicial. En los casos en donde el gameplay se vuelve ilógico, es más que todo por conveniencia o incoherencia de la historia. Por ejemplo, tenemos a la campaña de Slendytubbies, la cual he evaluado desde hace tiempo y donde tenemos, por ejemplo, la incoherencia del escape de Tinky Winky, donde por algún motivo, Po no logra escapar de él cuando corre por el bosque, mientras que el guardián no solo logra recolectar 4 papillas sin que él lo detecte, cosa que sería comprensible, sino que llega a escapar de su versión mutada sin ningún problema. Esto no podemos decir que es cuestión de gameplay, ya que son factores que suceden en la historia, cosa que se denomina conveniencia. No podemos decir que el juego no se tome en serio, ya que se trata de la campaña, y si es el caso, deja peor a la historia por ser tan floja bajo ese argumento. Y no podemos decir que es la coherencia de la historia, ya que por ejemplo, Lala sí logra escapar en una de las decisiones y encima no se ha demostrado que los personajes tengan capacidades distintas. Bueno, creo que ya dije suficiente, así que concluyamos el video. Para terminar, podemos entender que la lógica en un videojuego es criticable, pero situacionalmente, ya que depende más del objetivo del autor. Si se trata de un juego que busca ser realista o un juego que busque contar una historia, las incoherencias y conveniencias son más que criticables, ya que independientemente del formato, ya sea libro, película, serie o videojuego, se está contando una historia. Por lo tanto, se debe criticar como cualquier otra bajo las reglas de la escritura. Y no menciono lo del juego realista porque sobra decir por qué es criticable. Mientras que un juego que busca entretenerte con su gameplay, mecánicas, estética, creatividad y la historia está muy de lado o incluso llega a ser nula, termina siendo algo tonto si no es algo que afecte a su único y simple objetivo, el cual es entretener. ¡Uf, Dios! Este tema fue difícil de tratar, siendo sincero. Incluso puede que llegue a estar equivocado o puede envejecer mal. Pero era un tema del que quería hablar, ya que siempre he visto como mucha gente se toma muy en serio los detalles de un juego, como también personas argumentando con este meme de mierda hacia otras que tienen quejas legítimas sobre este tema. Aún así, sobra mencionar que solo soy un random dando mi opinión, bajo algunas cuantas investigaciones y análisis previas.
Si tienen una opinión distinta a la mía, adelante, son libres de hacerlo. Y claramente de manera respetuosa, para que se les pueda tomar en serio, obviamente. Sin nada más, me despido. ¡Chao!